A veces a veces estamos acostumbrados a decir que sabemos todo de medicamentos, ¿no? Como también saben todos de alimentos, pero pues hay nutriólogos que nos pueden asesorar mejor y también hay médicos que nos pueden asesorar mejor de enfermedades, ¿no? Y en este caso los medicamentos, bueno, yo les contaré una versión desde un enfoque de las ciencias farmacéuticas, donde al final digo que, bueno, pues aplicamos la farmacología y postulamos, ¿no? Estas guías terapéuticas que posteriormente serán ustedes los médicos y los especialistas en enfermería y nutrición, quienes en su clínica operativa pues las puedan utilizar, ¿no? Así que bueno, solamente quisiera mencionar a todo lo que ya mencionó Sebastián, que en este último año me incorpora al Comité Científico de la Acción Mexicana de Farmacovigilancia, a la cual agradezco, y también a la mesa directiva del Comité del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional en el bloque de químicos farmacéuticos. Y bueno, pues soy docente, ¿no? Y en los últimos años he desarrollado investigación y bueno, pues, eso me ha permitido estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Les voy a contar, ¿no? Esta versión de por qué un farmacéutico debería de hablar de bases farmacológicas, ¿no? Iremos desde la producción, que a veces se concibe eso, ¿no? Los farmacéuticos hacen medicamentos, ¿no? Tabletas, cápsulas, inyectables, ¿no? Hasta su comercialización y sí, en todo ese proceso estamos ahí, ¿no? Y estamos acompañando a los médicos y a las enfermeras y a los nutriólogos y algunos cuantos conceptos, ¿no? Es los que te vengo a contar de forma inicial antes de empezar con algunos estudios, ¿no? Lo primero que cuento es la parte de, ¿existe realmente el medicamento para el paciente? Y cuando hablamos entonces de medicamento hay varias cosas que hay que poner bien en la mesa, ¿no? Y me agrada esta idea de que muchos de ustedes estén todavía en formación académica, ¿no? Y a veces decimos que sí, sí sabemos de medicamentos, sí, sí sabemos de fármacos, pero pues no diferenciamos bien, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que un fármaco es de origen natural, aquí les puedo mostrar el caso de cáncer y les pongo la vincristina. Y es que hay vías metabólicas en ciertas plantas que fabrican como metabolitos secundario esta vincristina, se purifica y pues ya ahí tienes un fármaco oncológico. También hay de origen de los fármacos llamados semisintéticos, ¿no? En laboratorios de química farmacéutica se hacen reacciones químicas para agregarles nuevos grupos funcionales. Esta vía, aunque se ve un poco pequeña, es la vía de síntesis del cisplatina, también un oncológico. Y finalmente tenemos fármacos de origen biotecnológico y puse esta figurita para hablarte del ejemplo de anticuerpos monoclonales, que son proteínas, pero las obtienes haciendo ingeniería genética, ¿no? Entonces, los medicamentos existen, claro, ¿no? Hay muchísimos medicamentos en el mercado, pero todos tienen fármacos y los fármacos son diferentes desde su origen. También todos se formulan y las formulaciones son distintas, ¿no? Y no es lo mismo una tableta a una grajea o una inyección intramuscular a una subcutánea, un ungüento a una pomada, ¿no? Y todos estos son los conceptos farmacéuticos que uno debe tener bien sólidos. Además, súmale la parte de indicación terapéutica, por ejemplo, y vía de administración, ¿no? A veces decimos, sí, sí lo entiendo. Ok. Si tú le preguntas a tu paciente qué medicamento consume o fármaco consume, ¿no? Y él menciona ácido acetil salicílico, pues está un ejemplo que a veces, pues hay muchas cosas que no tomamos en cuenta, ¿no? Hay versiones de ácido acetilsalicílico que están combinadas con cafeína, que están combinadas con ácido ascórbico, que tienen más dosis, que tienen menos dosis, ¿no? Y no es esa clásica de 500 miligramos en tableta, ¿no? De hecho, la versión ácido ascórbico es una tableta efervescente, tienes que esperar a que se desintegre porque hay excipientes que permiten esta disgregación del fármaco, de las sustancias activas. Y el caso de la versión Protec, que tiene una quinta parte de la dosis, incluso ya no tiene funciones analgésicas, ¿no? Sino más bien ácido acetil salicílico en 100 miligramos funciona como un antiagregante, un antiplaquetario, entonces tiene otra indicación terapéutica, que es la parte de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Otro bloque que ya no es la farmacéutica, sino la mera farmacología, es esta cuestión de farmacocinética, farmacodinamia, ¿no? Dos procesos que en teoría entendemos. Yo me detengo primero en la parte de farmacocinética para recordarte que es útil porque nos dice si un fármaco llega o no al sitio de acción, se elimina o no, se distribuye o se almacena o no, ¿no? Y a veces esto no nos queda tan claro, ¿no? Por ejemplo, aquí te hablo de la absorción y es si el fármaco llega o no llega a la sangre, ¿no? Pero qué tan rápido llega y cuál es la vía de administración que usaste, pues eso es interesante, porque no es lo mismo un fármaco inhalado como el salbutamol, ¿no?
o el caso a lo mejor de un fármaco puesto en la piel, como el caso de esta sustancia llamada nitroglicerina, ¿no? Que se usa para enfermedades de arritmias, ¿no? O a lo mejor un supositorio, ¿no? O a lo mejor un fármaco que sea subcutáneamente como la insulina. Entonces, al final tú lo aplicas, pero este fármaco tiene que llegar a la sangre, ¿no? Este es el proceso de absorción y hay limitantes, incluso hay un término por ahí llamado biodisponibilidad, qué tanto fármaco llega realmente a la sangre. Luego viene la parte de distribución, del mismo metabolismo y de la misma eliminación. El mejor ejemplo de que la distribución es útil es, por ejemplo, el caso de una mujer embarazada, ¿no? ¿Por qué una mujer embarazada no debe consumir a veces fármacos? Porque el fármaco estando en la sangre puede pasar barrera placentaria y meterse, ¿no? A la sangre del bebé. Y hace unos meses, ¿no? Tuve la oportunidad de coincidir con la doctora Vanessa Furch. Ella es experta en nutrición y sarcopenia en el INCAN y hablaba de personas con desnutrición, sarcopenia, que cuando tomaban un fármaco oncológico tenían más efectos adversos, ¿no? Y entonces ahí asocié esta parte de mi formación farmacológica y recordé que en la sangre hay proteínas plasmáticas que mueven fármacos. Entonces, sarcopenia no nada más es pérdida de masa muscular, sino es una pérdida global de proteínas, incluso las proteínas plasmáticas, y tal vez eso explique por qué algunos fármacos oncológicos son más tóxicos en aquellas personas con sarcopenia. Entonces hay mucha área de interés y de oportunidad de aprender bien la farmacocinética. Yo nada más me tengo con la parte de metabolismo, ¿no? Y es una serie de reacciones químicas. Aquí le pongo el caso de ácido acetilsalicílico. Vean cómo hay una reacción química y la molécula se modificó. Una segunda reacción química y siguió siendo modificada. Es lo que en principios básicos se conoce como mecanismo fase uno y fase 2. Incluso hay gama de enzimas emblemáticas. El caso de la familia Cetocomo P450 es la que funciona principalmente en la fase uno y hacia el fármaco pequeño hidrosoluble. Hay reacciones de oxidación, reducción, desaminación, etcétera, pero al fin lo haces pequeño e hidrosoluble. Hay una generalidad, no es una regla al 100%, pero la mayoría de los fármacos metabolizados por fase uno, cuando se hacen pequeños hidrosolubles, se eliminan vía renal. Si hay otra gama de enzimas, y entonces aquí entran enzimas del llamado metabolismo fase 2 o conjugación, estas enzimas lo que hacen es pegarle un grupo polar, ¿no? Como el caso de glutatión, de la misma glucosa. Entonces vuelven a la molécula anfipática, más grande pero anfipática, por un lado liposoluble, por otro lado hidrosoluble. ¿Cuál es la importancia de estos fármacos metabolizados principalmente por fase 2, que son fármacos que se eliminan de forma hepatobiliar? Ahí entonces se explica por qué hay mujeres en lactancia que tienen como contraindicación ese fármaco, ¿no? Porque tal vez el fármaco no lo va a orinar la mujer, sino es metabolizado por fase 2 y lo puede expulsar por la misma secreción láctea, ¿no? Les puse aquí al lado el caso de la fentermina, ¿no? Ustedes pueden ver la vía de metabolismo, mencionamos al C450, y por lo tanto nos damos cuenta que por aquí hay un hidroxilo, ¿no? Un cambio químico en la molécula, que es lo que demuestra por qué la fentermina puede estar contraindicada en pacientes con disfunción renal. La segunda área farmacológica es la farmacodinamia, ¿no? Ahí hablamos de lo que el fármaco le está haciendo al organismo, ¿no? Podemos decir, bueno, pues si tengo una infección viral, pues mata el virus; si tengo dolor, es analgésico, disminuye el dolor; si tengo diabetes mellitus, pues baja la glucosa, ¿no? Es cierto, ¿no? Farmacodinamia es lo que el fármaco está haciendo al organismo desde el punto de vista terapéutico. Incluso se puede investigar con la curva dosis-respuesta, lo que se llama potencia, seguridad, eficacia, ¿no? Todo esto se hace midiendo la cantidad o dosis que se da y el efecto que estás observando en la población o en el paciente, ¿no? Pero algo más útil en la farmacodinamia es saber que todo fármaco tiene un sitio de acción, ¿no? ¿Dónde funcionas exactamente? Un buen modelo es el dolor, ¿no? A veces la persona dice, pues tengo dolor, sí, pero no es lo mismo que te dé a lo mejor el caso de naproxeno a que te dé yo morfina, ¿no? El caso de naproxeno, al ser un AINES, funciona sobre la inhibición de las COX, tiene que ver con las prostaglandinas. Entonces podríamos decir que es más a nivel sistema nervioso periférico, pero si yo te diera morfina, pues funciona más a nivel de receptores MU del cerebro, del sistema nervioso central, ¿no? Entonces dices, ¿me quita el dolor analgésico? Sí, pero no es lo mismo sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, ¿no? Y así entonces la farmacodinamia te dice en dónde funciona el fármaco y te dice el mecanismo exacto de acción. De hecho, ahí se entiende por qué los fármacos son agonistas, ¿no? Que reactivan un proceso que se dejó de hacer desde la fisiopatología, o son antagonistas, detienen un proceso que está exacerbándose, ¿no? Te pongo un modelo bonito de hipertensión. A veces las personas dicen, oye, pues es que yo tengo hipertensión y me prescribieron furosemida, ¿no? ¿Qué es lo que hace la furosemida con mecanismo de acción? Pues es un diurético, ¿no? Hace que tú elimines líquidos
entre ellos agua, ¿no? Con ciertos iones, y eso, aunque no lo veas, disminuye el volumen sanguíneo. Disminuye el volumen sanguíneo, es que hay menos sangre, y por lo tanto el corazón no tiene que latir tan rápido, ¿no? Pero es muy diferente así, se complementa o se modifica una terapia con captopril, porque él es un fármaco inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, enzima que además genera aldosterona que genera retención de líquidos, o enzima que también va y se pega a receptores del músculo liso, generando vasodilatación o vasoconstricción, ¿no? Por eso entonces el captopril generaría esta vasodilatación del músculo liso y por lo tanto también podría verse el mecanismo de acción de la disminución de la frecuencia cardíaca porque el músculo liso está musculatorio y ya no está vasoconstruido. Esa es la idea de que a veces decimos, ¿son dos antihipertensivos? Claro que sí, ¿no? Los dos bajan la presión arterial y no estamos viendo cuál es mejor que otro, estamos viendo cuál es su mecanismo de acción y cómo de cierta forma se pueden complementar, ¿no? Y eso es farmacodinamia al fin y al cabo. Si me muevo un poco al caso de fármacos para obesidad, bueno, pues ahí tenemos el emblemático caso de fármacos que inhiben apetito, fentermina, funciona el sistema nervioso central, fármacos que inhiben la absorción de las grasas, ¿no? Modulan la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Y ahí tenemos Orlistat y finalmente tenemos fármacos que actúan más a nivel metabólico, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de los GLP-1 famosos. Una vez que ya terminamos la parte farmacéutica, la parte farmacológica, ¿no? También nos detenemos un poco a la parte terapéutica. Esa parte que, pues, debemos hacer un acompañamiento, médicos, enfermeras, nutriólogos, a ustedes los médicos, ¿no? A la hora de que ustedes prescriben, bueno, tomar en cuenta que a veces, pues, hay efectos adversos, hay falta de adherencia, ¿no? Hay a lo mejor automedicación, hay contraindicaciones que no estás observando y que, bueno, podemos hacértelas saber, ¿no? Alguien dirá, entonces tú abre el panorama para que un fármaco, pues evidenciemos que no es seguro, ¿no? Bueno, pues ningún fármaco es completamente seguro, ¿no? Nosotros hacemos estudios preclínicos y clínicos y al final tenemos evidencia de que es mayor el beneficio que el riesgo. Aún así, muchos medicamentos cuando se evalúa este costo-beneficio, ¿no? Salen al mercado, pero ten por seguro que seguimos evaluando la seguridad de ellos, ¿no? En el mundo hay programas muy activos de farmacovigilancia. En México, por ejemplo, la norma mexicana 220, ¿no? Especifica la búsqueda, caracterización y reporte de reacciones adversas de cualquier medicamento que esté usando la población mexicana. Y van desde aquellos tipos de efectos adversos muy leves como cefalea, vómito, diarrea, hasta aquellos muy severos como el caso de cáncer asociado a, por ejemplo, algunos anticonceptivos, ¿no? Síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, asociado a las famosas benzodiazepinas. Entonces, hay muchos tipos de efectos adversos. Hay grupos de investigación que se dedican a investigar o ver, ¿no? Si el factor de riesgo es la polimericación o es la misma edad de los pacientes, incluso si hay bajo índice terapéutico de riesgo de los fármacos, ¿no? A ver qué es lo que está causando más los efectos adversos. Yo lo que te diría es que todo este panorama que te conté, ¿no? Es lo que al final te puede ser útil en la práctica cuando decimos, bueno, pues tú prescribiste algo, por ejemplo, diabetes mellitus y le vas a prescribir sitagliptina 100 miligramos, pero en la realidad cuando el paciente a lo mejor va y busca ese fármaco y no existe, pues va a encontrar otro producto, ¿no? Y aquí te pongo el medicamento ahora XX, ¿no? Pero con solamente 50 miligramos y también necesita gliptina, ¿no? O te pongo el medicamento YY, pero tiene la misma molécula en la misma dosis. O el medicamento ZZ, ¿no? Que tiene una dosis diferente y es otra molécula. Esto abre la puerta para decir, ¿realmente entendiste farmacéutica, farmacología y la parte de terapéutica? Porque esto me lleva a decir, todas las moléculas tienen diferencias farmacéuticas, es cierto, no son las mismas presentaciones, pero tienen similitudes farmacodinámicas, porque sitagliptina y vidagliptina tienen el mismo mecanismo de acción, son inhibidores de la famosa DDP4, ¿no? Y en el caso seguramente tienen diferencias farmacológicas y aún también, pues, diferencias en la seguridad, ¿no? En cuanto a los posibles efectos adversos que tengan. Entonces, esto abre un abanico de todo lo que te mostré, pues debería ser útil para decidir si sí puedes hacer, ¿no? La sustitución o la modificación de tu terapia farmacológica y permitírtelo también, porque a veces se cierra, ¿no? Y dice, no, es que yo quiero prescribir este y nada más este, no, no, pues hay otros productos en el mercado, ¿no? Pero bueno, me voy a la parte de la seguridad, ¿no? A veces tan cuestionada. Y decimos, bueno, ¿por qué un fármaco causa reacciones adversas si ya hicimos estudios clínicos? La realidad es que cuando salen al mercado se enfrentan a lo que se llama la población real, el mundo real, ¿no?
diferente genética, diferente ambiente, diferente alimentación, diferentes factores. Y entonces, este mundo real nos muestra las reacciones adversas pues, más reales. Y entonces hay programas activos de farmacovigilancia, como ya te decía, y están muy bien monitoreados, por ejemplo, por la plataforma de Villa Access de la Organización Mundial de la Salud. Te pongo el caso de pioglitazona. Ahora, alguien dirá, pero yo no tengo acceso a ella. Bueno, esta base es sin costo y tú puedes acceder a ella y analizarlos. Afortunadamente en el mundo hay asociaciones como es la Agencia Americana para Diabetes Mellitus, ¿no? Que año con año saca sus actualizaciones e incluso cuando habla de la pioglitazona también te recuerda que efectos adversos muy comunes pues es aumento de peso, fracturas, malestares gastrointestinales. Además también hay estudios tipo metaanálisis que han demostrado, ¿no? Estos efectos adversos, en el caso de la pioglitazona, el aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Como te decía, a veces hay quien se preocupa por ver el factor de riesgo potencial, ¿no? Y hay muchos factores. Yo aquí te pongo un estudio que demostró que comparando mujeres contra hombres, ¿no? Son más comunes los efectos adversos en algunos grupos farmacológicos en mujeres que en hombres, ¿no? Las barras oscuras son mujeres, las claras son hombres, ¿no? Y nos podemos detener aquí en analgésicos y en antiepilépticos. Nos podemos dar cuenta que hay más número de reacciones adversas reportadas o identificadas en mujeres que en hombres. El estudio identifica algunos factores que tal vez son claves para entender el por qué el mayor número de reacciones adversas en mujeres que en hombres. Y me detengo solamente en la parte endocrina, ¿no? Y ellos argumentan que la diferencia de los estrógenos a los estrógenos masculinos es que los estrógenos femeninos tienen afinidad por los famosos canales iónicos, ¿no? Y muchos fármacos, por ejemplo, para epilepsia y para modular el dolor, ¿no? Pues también tienen que ver con esos canales iónicos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que hay fármacos que para epilepsia, ¿no? Cierran ciertos canales de sodio para que el glutamato no salga, ¿no? Y eso podría entenderse por qué se potencializa la presencia de esteroides femeninos con la sustancia que es el fármaco para generar, por ejemplo, efectos adversos como arritmia, taquicardia, ¿no? Ahora, habrá muchos otros factores como a lo mejor la polimedicación, el caso de la edad, ¿no? La parte de la genética, la alimentación, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos sería interesante analizarlos. Y es a donde llego a esta diapositiva, ¿no? Yo me intereso en la parte de por qué las personas que someten a una terapia farmacológica no responden como quisieran, ¿no? Desde la eficacia y la seguridad. Y ahí entonces empezamos a hablar de variables, ¿no? Me formé en el área de la biología molecular, así que puse rápidamente hace muchos años a la genética como un factor determinante, pero poco a poco mi perfil farmacéutico me empezó a permitir explorar otras áreas, ¿no? La misma polimedicación, la parte de los productos herbolarios, ¿no? Y me encontré hace 15 años al maravilloso mundo de la nutrición y entendí que también podríamos meter el caso de los nutrientes, de los alimentos, de los estados nutricionales de las personas que estarían condicionando esta respuesta a las sustancias que están usando ciertos pacientes, ¿no? No se detiene aquí, esto se amplía cada vez más, ¿no? Desde las ciencias ómicas le metemos más área, como el caso de pues la presencia de proteínas, si hablamos de proteómica, de metabolómica, de las mismas bacterias, ¿no? La parte del metagenoma, entonces hay muchísimas variables que están condicionando eso. Y eso es lo que te quiero dejar presente, ¿no? ¿Por qué un farmacéutico te viene a hablar de las bases de la farmacología? Porque entendemos bien desde cómo es un medicamento hasta cómo un medicamento sale al mercado y es eficaz o no es eficaz, ¿no? La segunda parte de esta plática la quiero enfocar a cómo un farmacéutico te puede relacionar esta farmacéutica, farmacología y terapéutica, ¿no? Llevándote a un uso racional y seguro de los medicamentos, ¿no? Porque al final de la amplia diversidad de fármacos o medicamentos que existen, ¿no? Podemos considerar X o Y, ¿no? Entonces, lo que te quiero poner en la mesa son dos enfermedades, dislipidemias, ¿no? Tú eres un profesional de la salud, médico, enfermera o especialista en nutrición y te enfrentas a que requieres una terapia farmacológica para dislipidemia. Lo primero que te pongo en la mesa es que hay muchas enfermedades como son estas multifactoriales, que la primera terapia no es la farmacología, ¿no? Hay terapias no farmacológicas conductuales como el ejercicio, como la dieta, ¿no? Y eso tal vez tenga mucho más eficacia o debería ser nuestra primera implementación. Si ya no funciona, bueno, pues demos lugar a los fármacos. Cuando hablamos de fármacos y de dislipidemia, hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de fármacos y tal vez porque también las mismas enfermedades son diferentes. Nosotros le llamamos dislipidemias, pero podríamos dividirla entre hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, ¿no? Y en relación a eso, bueno, pues tenemos diferentes grupos farmacológicos, ¿no? Hace muchísimos años estaban como muy presentes los famosos fibratos, ¿no? Y la idea es, ¿qué hacen estos fibratos? Hacer blancos de los famosos PEPARs, ¿no? Pues tienden
a modular la expresión de ciertos genes o proteínas claves en el metabolismo de los ácidos grasos y los triglicéridos, por eso bajan a los triglicéridos. Pero cuando tenemos a las estatinas, pues tiene que ver con la inhibición de una enzima que es la precursora de la síntesis de colesterol, entonces tiene que ver con la reducción del colesterol y por lo tanto de la LDL, ¿no? Pero el mundo de la clasificación de los fármacos aumenta en medida que también se van descubriendo nuevas moléculas. Esta es una revisión que se hizo entre el 2023 y 2024. Y lo curioso es que ya no solamente están los famosos fibratos, las estatinas, ¿no? Estos bloqueadores de la inhibición de la absorción del colesterol como ezetimiba, sino algo que me pareció interesante es que incluso se empiezan a usar los famosos RNAs de interferencia para bloquear la expresión de algún tipo de proteínas que es receptora. Entonces, la diversidad de moléculas terapéuticas que hay en el mercado el día de hoy es increíble, ¿no? Los mismos estudios de revisión sistemática empiezan a poner en la mesa que tal vez haya algunos que ciertas agencias reguladoras como la FDA o la EMA en Europa, ¿no? Están empezando a probar o no, están sugiriendo, ¿no? Para el uso de cierto tipo de estas dislipidemias, sea hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Y otra cosa que también debes de tomar en cuenta es que cualquiera de estos grupos farmacológicos, ¿no? Pues también tienen sus propias reacciones adversas, sus propias contraindicaciones y sus propias interacciones, ¿no? Y eso tienes que tenerlo presente a la hora de hacer tu prescripción. Y si no, como te decía, ¿no? Ve un aliado en el profesional de la enfermería, en el profesional de la nutrición o en el mismo profesional farmacéutico para que a ti, a médico, te demos el acompañamiento de cosas que a lo mejor pues podamos complementar nosotros, ¿no? La tercera cosa importante pues son los algoritmos terapéuticos, ¿no? Esta es la guía de prácticas clínicas del gobierno mexicano donde te dice, oye, tú tienes hipercolesterolemia, primero diagnostiqué. No se preocupen, en un momentito se va a reunir, se va a volver a unir el doctor. Parece que se le fue la conexión. Nada más cambia de conexión y ya entra. No se preocupen. Aprovecho para recordarles que al final de la sesión va a haber un espacio de 10 minutos para hacer unas cuantas preguntas. Así que, por favor, vayan guardando todas las dudas que tengan, vayan guardando porque al final de la sesión vamos a dar este tiempo. Además, recuerden que la sesión tiene constancia de asistencia totalmente gratuita, solamente al llenar el formulario de asistencia que se va a colocar al final. Y además hay una promoción especial de un programa que vamos a presentar al final de esta sesión. Entonces, cuando acabe, no se vayan, esperen la link de existencia para que puedan tener su constancia gratuita. Ya está el doctor Eric, denme un segundito. Listo, ya está entrando, no se preocupen. En un momentito se vuelve a unir. Entonces, pues si al final de la sesión vamos a habilitar el chat para que tengan espacio para responder sus dudas. Y también si tienen alguna en cuestión de operatividad, se vale. Nos vemos en un minutito que entre el doctor. Muy bien. Había usado el modelo de la dislipidemia para decir, bueno, al final hay una diversidad de grupos farmacológicos, ¿no?
cada uno con diferentes mecanismos de acción para dislipidemia. Hay efectos adversos que tenemos que tener presentes, ¿no? Y finalmente hay algoritmos terapéuticos, que tal vez esa es la partecita en donde ya no les mostraré, ¿no? Pero recuerda que un algoritmo terapéutico me dice cuál es la sugerencia de fármaco o la combinación de fármacos que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues estaba en la parte de los algoritmos terapéuticos para la hiperglicemia que te manda el gobierno mexicano, sector salud, o la hipercolesterolemia, ¿no? Hiperglicemia, hipercolesterolemia, ¿no? Y otros de algunos artículos. Y así podríamos hacerlo también con diabetes mellitus o con infecciones, ¿no? Al final tienes que saber la diversidad de fármacos que hay, todos los efectos adversos, contraindicaciones, ¿no? Y tener presentes los algoritmos terapéuticos para ver cuál usas. Una vez que ya te mostré entonces esa parte de cómo hacer uso seguro y racional de medicamentos, porque no es cuál es el mejor, ¿no? Porque a veces eso dice la persona o ustedes, profesionales de salud, no, a mí dime el mejor, ¿no? ¿Cuál es el de más eficacia? Sí, pero hay muchos parámetros que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como cuál es el que quieres usar por su mecanismo, o cuál no usas por su contraindicación, o cuál es el que sugieren estas guías de prácticas clínicas, ¿no? Una vez ya mostrado eso, me voy a la parte final de esta sesión. Y precisamente quiero comentar que como farmacéutico, bueno, hemos participado en el desarrollo de estudios preclínicos, estudios clínicos y finalmente otros estudios que les mostraré. Son una nueva área que estamos desarrollando ahí en el laboratorio, ¿no? Empiezo con este que tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación hace 2 años y medio en el laboratorio número 6 de la Facultad de Farmacia con la doctora Lourdes, que es o fue en su momento la líder, ¿no? De la parte de estudios preclínicos en animales de laboratorio. Y tenían una pregunta de investigación y es, ¿realmente habrá fitoquímicos o moléculas activas que puedan ser candidatos a potenciales sustancias terapéuticas para el daño hepático, ¿no? Entendiendo que hay diversidad de enfermedades hepáticas, ¿no? Pero un hígado que tenga un daño, habrá alguna sustancia, y en este caso se postula la genisteína como esa sustancia terapéutica, pero habrá que ir descubriendo que tiene un mecanismo de acción y que, bueno, pues es seguro a nivel preclínico, ¿no? Eso lo pudimos publicar hace 2 años, ¿no? Y les cuento un poco rápido de cómo se hizo este proyecto, ¿no? Ah, siento que todo me están, está el universo contra mí, ¿no? Está, ¿no? Bien. Empiezo por esta idea, ¿no? Hay múltiples mecanismos de desarrollo de daño hepático, ¿no? Yo me voy a tener a una falla hepática severa, ¿no? Y podemos decir que ante un daño muy severo, pues rápidamente los pacientes se pueden ir a apoptosis o a necrosis, ¿no? Y habrá por ahí algunas interleucinas o algunos marcadores bioquímicos muy importantes a considerar, ¿no? Pero ¿cuál es esa vía de señalización que está generando este daño hepático o que podría permitirse que ese daño hepático se repare, ¿no? Y ahí es donde les hablo de una vía de señalización que es la de el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? El famoso receptor de EGFR, ¿no? Y la idea es que este receptor hace muchísimas cosas, pero dependiendo el aminoácido que se fosforile, ¿no? Dependiendo su fosforilación, puede activar a proteínas por debajo de la vía de señalización, lo que se llama cascada abajo, ¿no? Diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene que ver con la proliferación y la supervivencia, AKT que también, ¿no? Inhibe la apoptosis. Entonces, la idea es, si nosotros logramos identificar ese mecanismo que está generando el daño hepático, pero que también está generando a lo mejor la reparación de este tejido, pues estaríamos pensando en tener un posible candidato, ¿no? Y ahí es donde postulamos a la genisteína, una molécula ya muy bien caracterizada como fitoquímico, ¿no? Tiene muchas bondades terapéuticas. Y encontramos mucha literatura que se llaman antecedentes. Eso también es muy importante en un estudio científico, ¿no? ¿Qué antecedentes tienes? Y no se vale decir, no, pues se me ocurrió, por ahí escuché, ¿no? Tienes que ir juntando una serie de estudios previos que vayan proponiendo la continuación de otro, el complemento de otro, ¿no? Por ejemplo, aquí les menciono un estudio que se hizo que demostró que la genisteína era inhibidor de este receptor, ¿no? Pero en líneas celulares, ¿no? Ahí es lo que se llama preclínico in vitro, ¿no? Pero pues tenemos que irlo probando en otros modelos y evidenciar otros estudios que se hubieran hecho igual, ¿no? Entonces, había varios grupos de investigación que habían postulado
un efecto hepatoprotector de la ginisteína con daño agudo, ¿no? Por compuestos químicos X. Estos precisamente antecedentes fue lo que nos permitió decir, bueno, pues hagamos un proyecto donde veamos si la genisteína realmente modifica la expresión de y la fosforilación de este receptor y por lo tanto activa vías de señalización que permitan la regeneración del daño hepático agudo, ¿no? Este es un modelo experimental in vitro, ¿no? Preclínico, donde tenemos a ratones control, tenemos también a ratones a los que se les hace un daño hepático agudo y ratones a los que se les va agregando estos componentes que consideramos terapéuticos. Y finalmente hay varias mediciones, ¿no? Desde si hay o no regeneración hepática, de si realmente estamos actuando sobre ese mecanismo de acción, hasta si realmente también es un efecto hepatoprotector, por ejemplo, midiendo enzimas hepáticas o incluso midiendo a nivel de sangre algunos marcadores proinflamatorios. Les muestro los resultados. Esta es una imagen histológica, ¿no? Que podemos decir en la imagen A es un tejido hepático normal, en la imagen número C, ¿no? Tenemos una imagen de un tejido dañado, ¿no? Y en la imagen D tenemos el ejemplo de un tejido que se sometió ya a la genisteína cuando había un daño hepático y vemos cómo pues es hepatoprotectora. Incluso con fibrosis, recordemos que hay métodos de mecanismo de tinción de ese colágeno que se forma en fibrosis, ¿no? Tejido normal, tejido dañado, ahí está la fibrosis, ¿sí? Cuando tiene genisteína. Entonces empezamos a postular que sí, ¿no? A nivel de estudios de microscopio, ¿no? De tejidos, ¿no? De histología, podríamos decir, sí, mira, los hepatocitos morfológicamente son diferentes. Luego nos vamos a la biología molecular y decimos, oye, esa proteína, si se fosforiló, por ejemplo, hace un Western blot, ¿no? Y los Western blot entonces nos permitían decir si hay o no la expresión de esa proteína, en qué cantidad, si disminuía o no disminuía, y claro, le metemos análisis estadísticos, ¿no? Desde el control, el de genisteína, el de daño hepático y el de daño hepático más genisteína. Finalmente decíamos que el receptor está ahí, se fosforila en en ciertos aminoácidos claves, pero luego activa proteínas de señalización río abajo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, les pongo el ejemplo de AKT, también con Western blot medimos la cantidad de proteína que se está expresando o no. Y por último, a nivel de ciertos kits podemos medir la función de enzimas hepáticas, qué tantas enzimas hepáticas hay, porque eso podría ser indicativo de si está haciendo realmente hepatoprotector o no, ¿no? Está teniendo un daño hepático. E incluso de estas citocinas proinflamatorias, ¿no? Todo este modelo se los cuento porque al final es lo que nos permitió decir como conclusión, la genisteína regula la expresión, la fosforilación y la señalización del receptor en la regeneración hepática en un modelo de daño que se le hizo a un ratoncito. ¿Cómo? Sabemos que entonces que la genisteína aumentó la expresión y fosforilación en cierto aminoácido, ¿no? Además, sabemos que esta genisteína, una vez que se fosforilan esos aminoácidos, tiende a activar otras proteínas en la cascada, ¿no? Y además la genisteína promueve la regeneración hepática y presenta efecto hepatoprotector. ¿Por qué? Porque disminuyó las células con necrosis, la inflamación, la estatosis y la fibrosis, disminuyó enzimas hepáticas asociadas a hepatotoxicidad, ¿no? También disminuyó citocinas proinflamatorias. Por lo anterior, empezamos a postular que genisteína podría ser un potencial agente terapéutico contra daño hepático, ¿no? Y esta es la idea de sí hay estudios farmacológicos que se empiezan preclínicamente in vitro, luego evolucionan a en vivo, ¿no? Y luego de ahí los pasamos a la parte clínica en seres humanos. Y ahí les muestro otro artículo que se publicó hace 2 años también, ¿no? Este es el caso incluso de una colaboración muy exitosa que se dio con el equipo del doctor César Ochoa, ¿no? Una compañía que no voy a mencionar el nombre, pero que al final una fitofórmula fue evaluada en su acción coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Al menos a mí como farmacéutico lo que me tocó fue la parte de la seguridad, ¿no? Y lo que postulaba el estudio era, bueno, queremos saber qué efectos adversos o qué tipo de patologías tienen las personas que están consumiendo, ¿no? Este producto control contra aquellas que están consumiendo el producto terapéutico de la fitofórmula, ¿no? Y vimos que no hay diferencia significativa entre una y otra, es decir, sí podrían estar arrastrando sus comorbilidades, sus efectos adversos, ¿no? Pero no era por asociado a el producto, a la fitofórmula. Ya cuando medimos solamente los efectos adversos de esta fitofórmula, nos pudimos dar cuenta que son los más comunes y que no son tan frecuentes en la población que los consumió, ¿no? Eso fue lo que permitió postular el título del estudio,
eficacia y seguridad de la fitofórmula coadyuvante en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, no solamente se deben de hacer estudios preclínicos, sino en algún momento evolucionan, ¿no? Aquí es el ejemplo de que alguna compañía desarrolló un producto, ¿no? Y la idea es queremos empezar a evidenciar si este producto es seguro y es eficaz. Y el último que les cuento es un modelo también que les quiero poner en la mesa diferente a todo, ¿no? Yo como químico farmacobiólogo me he vinculado mucho al área de la nutrición, pero también como químico farmacéutico, pues al final he estado presente en la seguridad de de los medicamentos. Les decía que hay varias variables que me importan, entre ellos la parte de la nutrición. Estando entonces vinculado a la parte de la seguridad de los medicamentos, he sido parte muchas veces de eventos de los centros estatales de farmacovigilancia de Morelos y de Guerrero, ¿no? Eso me ha permitido empezar a decir, es cierto, hay muchos hospitales y clínicas que el día de hoy están teniendo sus unidades de farmacovigilancia, están monitoreando efectos adversos, ¿no? Y en Morelos, bueno, pues afortunadamente tenemos la colaboración y el convenio de muchos farmacéuticos y hospitalarios que en algún momento estuvieron en nuestra facultad y que ahora ya están laborando, ¿no? Entonces con ellos empezamos a hacer sinergia y empezamos a buscar estudios de cómo caracterizar bien estos efectos adversos. Ahora algo curioso, alguien puede decir, pero ¿para qué los buscan si ya fueron reportados en los estudios clínicos? Tienes razón, hay otros tipos de estudios, ¿no? El producto ya salió al mercado, pero hay que seguir atento. Este estudio que les muestro se hizo en un hospital de tercer nivel en Cuernavaca, Morelos. Nosotros caracterizamos muy bien los efectos adversos que se estaban presentando en algunos pacientes que consumían algunos medicamentos. Pudimos ir a presentar este proyecto y ganamos el tercer lugar en un Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas que estudiaba, porque se dedica específicamente a evaluar la seguridad de los medicamentos, ¿no? Pero solamente seguir monitoreando reacciones adversas nos hizo pensar lo siguiente, ¿no? Los datos por sí solos no salvan vidas, ¿no? La farmacovigilancia debe de servir para prevenir riesgos. Las agencias reguladoras tienen que estar vinculadas a la industria farmacéutica y no deben de olvidar a la academia. Y finalmente se tienen que generar información precisa y clara en términos de seguridad de medicamentos. ¿Cómo seguir generando información precisa y clara? Pues ya no yendo a lo que se llama farmacovigilancia pasiva, de buscar reacciones adversas en estas clínicas, en estos hospitales, de los medicamentos que está consumiendo la persona, sino empezar a ver diferente, empezar a conocer lo que se conocen como estudios farmacoepidemiológicos. Aquí le voy a poner cerrar para que puedan ver esta palabra, ¿no? Farmacoepidemiológicos, ¿no? Y esto abre la puerta a una nueva área que se llama minería de datos, ¿no? Todos los reportes, reacciones adversas que se suben, ¿no? A los centros estatales, a los centros nacionales o incluso a nivel internacional, a VIAXE, son datos y esos datos se pueden seguir procesando y se pueden seguir analizando. Y entonces, pues no es algo raro, ya hay más de 40 estudios, ¿no? En la plataforma de PubMed, donde están haciéndose estudios fármaco-epidemiológicos de las reacciones adversas que se están reportando de algunos grupos de fármacos en el mundo. Nosotros tomamos como modelo el caso de los epifármacos, fármacos que modulan, ¿no? Alteraciones epigenéticas, tanto la metilación del ADN como la secreción de histonas, ¿no? En cáncer. E hicimos un estudio fármaco-epidemiológico que tuvimos la oportunidad primero de llevarlo a un evento de concurso de cartel científico, pero luego también de publicarlo, ¿no? Se publicó en una revista que tiene un factor de impacto de 4, ¿no? Es muy importante. Y empezamos a replicar que si ya empezaba a haber este tipo de estudios, bueno, pues sigamos haciendo los estudios y generemos nueva información, ¿no? Esto, pues, ha tenido sinergia, ¿no? Y hemos podido hacer otras cosas diferentes, no nada más de epifármacos, hemos entrado al mundo de las fórmulas enterales, hemos entrado al mundo de los probióticos, hemos entrado al mundo de los famosos fármacos para obesidad, y ahí vamos, ¿no? Vamos haciendo estos estudios, ya no preclínicos, ya no clínicos, sino ahora posterior a la comercialización, ¿no? Y es la forma también de seguir generando evidencia. Si me dijeran, ¿y para qué hace todo eso? Porque las guías de prácticas clínicas se tienen que seguir mejorando, ¿no? Porque tenemos que seguir haciendo mejores recomendaciones, porque tenemos que seguir sumando evidencia científica, ¿vale? Aquí ya solamente termino diciéndoles que yo en la Facultad de Farmacia en donde laboro, pues año con año se abre convocatorias para estudiantes de posgrado, maestría y doctorado. Aquel que esté interesado, bueno, pues tenemos algunos proyectos en los cuales se pueden incorporar y no me queda más que agradecerles y desearle un maravilloso éxito a este proyecto que está iniciando Sebastián, CAE, ¿no? Todo el equipo de Med Científica, el doctor Uriel, y bueno, tendrán una gama de profesores y de temas que ahorita seguramente les van a mostrar. Pues increíble, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Eric, por esa clase magistral. Y recordamos que el chat se encuentra abierto para preguntas. Ya tenemos unas dos preguntitas, doctor. Nos comenta Emiliano, ¿qué se conoce sobre la cronofarmacología y qué beneficio tendría en como médicos conociéramos y empleáramos esta rama? Inició, y muchas veces inicia así, con la nutrición, ¿no? La crononutrición, ¿no? Tiene lógica de que estos ritmos circadianos que le llaman, ¿no? Modula de forma diferente cuestiones endócrinas y seguramente ciertos mecanismos metabólicos, ¿no? Y entonces asimila diferentes los nutrientes. Si al fin y al cabo los nutrientes son moléculas químicas, pues no es de extrañar que también se pueda aplicar los fármacos, ¿no? Y la famosa cronofarmacología, pues está entendiéndose, se está generando la evidencia científica y yo creo que también será una nueva área de oportunidad que se tiene que explorar. Ya no es tan fácil como decir, tú cumple tu régimen terapéutico de 8 horas, ¿no? O de cada 12 horas, o de cada 24 horas, o incluso es un régimen de dosis de liberación controlada, ¿no? Tal vez debemos de tomar en cuenta diferentes cosas, si el paciente duerme o no duerme, ¿no? Si está ayunando o no está ayunando, o sea, hay muchos factores, y yo lo que digo es, pues, bienvenida a las nuevas áreas y que sumen evidencia científica, que es lo que necesitamos. Gracias, doc. Por otra parte, nos pregunta Carla, como cliente o como paciente más que nada, ¿en qué parte podemos denunciar, por así decirlo, o reportar un efecto adverso de algún medicamento sin el afán de directamente afectar al Qué personal o bueno. ligarlo Qué bueno. al establecimiento? Ajá. Bien, fíjate que precisamente la parte de la farmacovigilancia es un área que requiere de mucho fortalecimiento, ¿no? Y fortalecimiento desde la reflexión, desde la conciencia, que reportar un efecto adverso no es satanizar a los laboratorios, no es satanizar al médico que la prescribió, no es satanizar a la institución donde se está atendiendo a ese paciente, sino más bien es la enorme posibilidad de ir encontrando variables que no habíamos visto, ¿no? Factores que están generando riesgo en el paciente y hacer modificaciones. A veces hay ejemplos tan tontos como decir, oiga, ¿me puede decir por qué? Voy a decir el nombre comercial de este medicamento, no me paga nada, ¿no? Aderogil, ampolleta, color ámbar, dice, no inyectable, consúmase vía oral. Es una tontería, pero la gente asociaba a que como venía en una ampolleta color ámbar, pues tal vez se la podía inyectar, no era inyectable. Entonces lo único que hizo el laboratorio fue que, oye, pongámosle una advertencia de no se debe de inyectar, es consumida vía oral, ¿no? Eso es una tontería, pero es el buen ejemplo de que cuando nosotros empezamos a identificar factores de riesgo, hacemos sugerencias de modificar cosas, ¿no? Oye, fíjate que la metformina genera, ¿no? Perdón, la glibenclamida, genera hipoglucemia. Imagínense si no hiciéramos farmacovigilancia, ¿no? Alguien dijera, no, pues ya no me la tomo porque a veces me la tomo y me baja la glucosa mucho, ¿no? Entonces ya no la tomo. Haber descubierto que la metformina en ayunas genera, perdón, que la glibenclamida, yo tengo la metformina en la mente, que la glibenclamida genera en ayunas hipoglucemia, llevó a una indicación de decir, nunca en ayuno, tan tan se acabó, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tienen que darse cuenta las industrias, ustedes los que prescriben médicos, ¿no? Ahora ya van a llegar las enfermeras, les advierto, ¿no? Que en unos años ya se están capacitando y generando las políticas de salud en México para que las enfermeras prescriban algunas cosas, los odontólogos, ¿no? Los nutriólogos son suplementos. Estar atentos de los efectos adversos que llegan a tener los medicamentos es la maravillosa oportunidad para hacer mejoras en la prescripción, para hacer mejores recomendaciones. Yo me dedico al mundo de las interacciones fármaco-nutrientes, ¿no? Y la idea es decirte, cuando un fármaco con X, con Y alimento, con X, con Y nutriente, va a ser más eficaz o va a ser pues más perjudicial o no seguro, ¿no? Y eso generará nuevas guías de prácticas clínicas para decirte lo que puedes o no puedes hacer. Perfecto. Y justo hablando de eso, tenemos una pregunta en relación a la interacción fármaco-nutriente y a la cronofarmacología. Puntas. En su opinión, ¿una persona que trabaja de noche debería invertir sus alimentos y fármacos a la noche, dado que en la experiencia de esta persona
le tocó trabajar con una nutrióloga que usaba la dieta de manera nocturna a mismos trabajadores nocturnos. Sí, podría ser que sí, ¿no? Ahora, también no olvidar que por algo está la farmacocinética. O sea, cuando nosotros decimos farmacocinética, sabemos que hay un parámetro de absorción del fármaco, disponibilidad, cuánto fármaco llega a la sangre, ¿no? Y cómo va desapareciendo de la sangre, ¿no? Eso también a veces les permite entender a las personas por qué es un error duplicar la dosis, ¿no? Alguien dice, es que yo no voy a poder tomarme el medicamento al rato, mejor me tomo dos dosis. Hijo mío, la farmacocinética no te dice, ¿no? Que el fármaco llega a la sangre y se mantiene tus 12, 24 horas, ¿no? Así como llegó una dosis, puede ser muy alta, también va a disminuir, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar que hay parámetros ya bien estudiados y hay que tener presente, pero también hay que explorar otra gama de variables, ¿no? Y ahí me gustaría empezar a ver los estudios clínicos, los estudios de revisión sistemática, los estudios de metaanálisis que empiezan a demostrar que la cronofarmacología pues también tiene eficacia o tiene aplicación, ¿no? Y espero lleguen pronto. Claro. En cuanto al estudio de la propia farmacología, o sea, bueno, sabemos que la medicina en general está basada en el hombre caucásico de 1,80 o un poquito menos, pero ahora en relación a a la farmacología, en cuanto a los estudios, los fármacos se estudian más teniendo esta base de un hombre eh, típico o la medicina eh, realmente se debería adaptar en estos estudios farmacológicos también a la parte de la mujer, o si hay estudios que comprueben a ambas partes, hombre y mujer. Mira, a veces empieza desde los estudios in vitro, ¿no? Hay muchos estudios in vitro o estudios incluso in vivo en ratoncitos que te dicen, yo usé ratas hembra, ¿no? O ratas macho, ¿no? Y desde ahí ya seguramente hay un sesgo, ¿no? Porque no se van a comportar diferente por el sexo. Lo cierto es que no es que estemos haciendo malos estudios, ¿no? Los estudios se hacen en población y recuerden que por ahí en la tercera fase se llama multicéntrico y la idea de que sea multicéntrico es que se prueben en diferentes partes del mundo, ¿no? Con diferentes variables. Y una vez que cumplen estos, parámetros internacionales multicéntricos, si sigue demostrando eficacia y eficacia, se lanza al mercado, ¿no? Pero aún así, claro, ¿no? Nunca se van a hacer estudios en mujeres embarazadas, en ancianos, nunca se van a hacer estudios a lo mejor en niños pequeños, ¿no? Entonces, por eso sigue habiendo sesgo siempre y por eso es tan útil la farmacovigilancia. Sale al mercado, sigamos monitoreándolo, ¿no? Sigamos haciendo advertencias de un uso correcto y seguro de esos medicamentos. Entonces, yo lo que sí les diría es, no le tengan miedo a los medicamentos, ¿no? Los medicamentos no son completamente seguros, pero también si ya fueron aprobados y tienen registros sanitarios, se están comercializando en este país y usémoslos, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es tampoco usarlos irracionalmente, ¿no? Y eso creo que también es parte de conciencia que nosotros profesionales tenemos que poder transmitir a la población, ¿no? Usted no crea que los medicamentos es siempre la primera opción y no crea que usted los puede usar irracionalmente, ¿no? Necesita la prescripción, la vigilancia de un profesional que soy yo el médico, de otro profesional que me va a acompañar, que es la enfermera, el nutriólogo, el farmacéutico, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Y eso tengan por seguro que llevará entonces a tener estas terapias seguras. Ahora, no porque ya tenemos todo el equipo multidisciplinario, quiere decir que no iremos encontrando, como decíamos, otras variables. Hace 20 años, ¿quién iba a decir que las bacterias van a influir, ¿no? En el metabolismo de fármacos y lo están haciendo, ¿no? Hace 15 años todavía decimos interacción alimento-medicamento. Y yo he sido de las personas más férreas que les digo, ya borren eso de su cerebro, ya no lo digan, ¿no? Interacción alimento-medicamento es lo más burdo, eso no lo usen, ¿no? Porque un medicamento tiene varios fármacos y un alimento tiene varios nutrientes. Es más, gastronómicamente, no es lo mismo incluso un plátano maduro a uno muy maduro. Uno tiene más fibra, uno más almidón, más glucosa, ¿no? Entonces, hasta por gastronomía van variando los alimentos. Entonces sí hay muchas cosas que aún estamos por descubrir y estamos poniendo en la mesa y bueno, eso llevará a que sigamos mejorando, ¿no? En las mejores guías de prácticas clínicas, que al final ustedes los médicos serán las que las podrán utilizar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a leer las últimas dos preguntitas, que en este caso las hace Emiliano. Una es, en otros países, para poner en contexto, en otros países el médico receta los medicamentos,
pero siempre un farmacéutico revisa las prescripciones y retroalimenta al médico cuando encuentra algo que mejorar. En su caso, ¿cree que esto es aplicable en México y que sea una praxis correcta? Y está aplicándose, ¿no? Tiene un término, se llama idoneidad de la prescripción, ¿no? Y esto no significa atentar contra la autoridad, el derecho, la expertise que ustedes tienen ustedes de la prescripción. ¿No? Ustedes prescriban, ¿no? Lo que ustedes hicieron un diagnóstico y consideran que es lo pertinente, basados, claro, en las guías de prácticas clínicas, ¿no? O con su expertise. Pero eso no significa que no pueda haber otro ojo humano que esté ahí para retroalimentarte, ¿no? Para hacer sugerencias, ¿no? Y es ahí donde yo siempre he dicho, vean a los profesionales distintos, enfermeras, a los farmacéuticos, a los nutriólogos, como ese personal que los puede ir acompañando, ¿no? Doctor, usted ya prescribió esto, pero fíjese que no tomó en cuenta o no lo observó o observamos ahora que este paciente tiene tal condición. Entonces, en este tipo de paciente con estas características, tal vez este fármaco esté contraindicado. ¿Qué opina usted, doctor? No es que atentemos contra, no, ya no se lo voy a dar aunque porque el doctor se equivocó, no, no. Lo consultamos. Quien me diga eso no es cierto, bueno, en los hospitales hay lo que se llaman comités de terapéutica donde al menos una vez al mes o ciertos momentos del año se reúnen, ¿no? El director médico, el director administrativo, el director de ciertos departamentos y evalúan casos. Oye, fíjate que con tal paciente pasó esto, ¿qué opinan? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué mejoras debemos de hacer? Entonces sí existe esta parte de ir mejorando, ¿no? La atención médica, los protocolos, ¿no? Y dentro de ello entonces entraría incluso esta parte de idoneidad de la prescripción. Ya nos dimos cuenta que en este caso de este paciente pasó esto, esto y esto, ¿no? A la próxima, tomemos en cuenta la opinión de esa enfermera, de ese nutriólogo y en mi caso, pues de estos farmacéuticos, ¿no? Que estamos ahí para hacer esa complementariedad, ¿no? Lo que tú no estás viendo ahora prescribir, danos la oportunidad de hacértelo saber y tú tomarás la decisión final. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, hay una pregunta que me voy a permitir responder también después de usted. Eh, Me preguntan, ¿qué consejos o herramientas nos puede recomendar para prescribir mejor los medicamentos y también para aprender más sobre farmacología en general y evitar arritmias? Bien, miren, yo les voy a decir que a veces hay como errores en las ciencias farmacológicas, ¿no? El primer error es creer que es lo mismo farmacología terapéutica. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Farmacología habla de esta ciencia que estudia a los fármacos, a las sustancias, ¿no? Y la terapéutica es incluso materias que ustedes llevan que tienen que ver qué más con la parte clínica de prescripción, ¿no? Entonces, que ustedes sepan exactamente la dosis, el régimen terapéutico, ¿no? La enfermedad para cuál está direccionada una sustancia o un producto, eso es terapéutica y esa es la expertise que ustedes tienen como médico. La farmacología es otra cosa, ¿no? Tal vez ustedes no van a dominar a la perfección la parte de absorción, distribución, metabolismo, si es una tableta, una cápsula, ¿no? Pero ahí estaremos nosotros para complementarlo. La segunda también error es que queremos a veces que hay libros emblemáticos, ¿no? Así como en fisiología decimos el Guyton, ¿no? O en bioquímica, el Leninger, ¿no? Y ahí todos queremos aprender bioquímica de Leninger. Leninger es este libro más horrible que hay para bioquímica, ¿no? Y el Guyton, discúlpenme, también está horrible, ¿no? Entonces hay libros emblemáticos en farma como es el Guman and Gilman, pero también está horrible. ¿Qué les recomendaría yo? Usen el Cutson. El Cutson didácticamente hizo algo que fue, en la parte final, hace una tabla resumen de esta enfermedad o de este grupo farmacológico, por ejemplo, hipoglucemiantes, ¿no? Hago un resumen de todas las familias farmacológicas, de todos sus mecanismos de acción, de todas sus contraindicaciones, de todos sus efectos adversos, de su farmacocinética, su farmacodinámica, bla, 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 ¿no? Entonces, esto te da un panorama más global, ¿no? Entonces hay libros más buenos de los que son los famosos, ¿no? Atrémonos a eso. La tercera y última, a lo mejor es, pues sigámonos actualizando, ¿no? Sigamos actualizando para aprender mejor farmacología, ¿cómo? Pues con cursos, cursos que a veces también, pues yo pondría en la mesa, no forzosamente tiene que dar un médico, sino la combinación, por eso celebro este nuevo diplomado que se va a hacer, ¿no? Donde se hace el esfuerzo, por decir, invitemos a virólogos, a nutriólogos, a farmacéuticos, ¿no? A biólogos moleculares, a expertos en salud pública, a médicos. O sea, al final ustedes tienen la expertise clínica, ¿no? Pero que el curso pues realmente sea muy diverso, ¿no? Y nutrido de diferentes enfoques y que eso le den a los estudiantes pues esta complementariedad que requieren ellos para realmente poder entender mejor farmacología.
Hilando el tema, así como usted comentó, y justamente lo vamos a presentar a continuación, me gustaría que se quedara con nosotros antes de despedirlo, dado que, bueno, para los asistentes, el doctor Eric Ayala nos ayudó a la dirección del área de pregrado, tanto acá y a mí, que notamos las necesidades y los escuchamos durante el último año. Estuvieron bastante insistentes, estuvimos bastante insistentes en tener por fin un programa académico centrado en farmacología. Entonces, con esa nueva dirección de pregrado, creamos un diplomado en farmacología clínica para el pregrado de la mano con la Escuela Internacional de Medicina de la NAO Cancún, pero no lo hicimos solos. Un programa de este calibre de 110 horas de valor curricular y avalado por una escuela necesita revisores. Nosotros notamos las necesidades, pero el doctor Ayala Calvillo y la doctora Jessica Lanús, que también es internista, de mucha experiencia, nos ayudó a crear este programa. Entonces, les presento con ustedes nuestro próximo programa, el Diplomado en Farmacología Clínica, especializado en el pregrado. Sin embargo, realmente cualquier profesional de la salud puede ingresar. Este diplomado tiene una duración de 6 meses con 110 horas de valor curricular. Se va a estar impartiendo los sábados y domingos a las 9 horas, hora Ciudad de México. Hay que tener en cuenta que todas las sesiones van a quedar grabadas. Es decir, lo puedes tomar si tú quieres un martes a las 3 de la tarde, puedes entrar a la grabación y lo puedes visualizar de manera asincrónica. Este diplomado no está, más bien está avalado por la Escuela Internacional de Medicina Nabo Cancún, como lo comentamos. Y bueno, nosotros como estudiantes estuvimos preguntando cuáles eran los temas que más nos hacían falta, nos juntamos con el doctor Eric y la doctora Nanús, más muchos más especialistas que son los ponentes de los temas. Cada tema está dado por un especialista. Si es un tema de cardiología, lo va a dar un cardiólogo. Si es un tema de neumología, lo va a dar un neumólogo, etcétera, etcétera. A continuación, pues me gustaría presentarles el plan. Este se divide en 6 módulos, uno especial. El principio vamos a hablar de bases de la farmacología. Es en general todo lo principal que deben de saber en cuanto a farmacodinámica, farmacocinética, todos los grupos terapéuticos, un poco de farmacología de la infección, un poco bastante, porque se divide en tres estas clases. Muy importante, también farmacogenómica y farmacomicómica son temas que no vemos durante la carrera, porque, como decíamos, este programa no solamente es para ver farmacología normal, sino queremos centrarlo directamente en lo que vas a ocupar en la práctica clínica, además de un extra que no nos dan en las escuelas que en un momento van a ver. Después de este módulo, vamos a tener un taller de revisión de interacciones medicamentosas, que justamente había algo en las preguntas. Y de ahí ya los demás, farmacología cardiovascular y renal, endocrinología y el metabolismo, teniendo en cuenta terapia de insulinas, diabetes, enfermedades de la tiroides y de sistema digestivo, farmacología del sistema respiratorio, separando los temas asma bronquial, EPOC, neumonías y un taller de inhaladores, porque parece muy tonto, pero la realidad es que los pacientes no saben cómo utilizar un inhalador, sobre todo porque hay muchísimos tipos. Entonces, ese tema también nos lo va a dar un neumólogo especializado en asma y EPOC. Ahora, farmacología del sistema nervioso, teniendo en cuenta neurología y psiquiatría, y más envejecimiento y polifarmacia. Ahora, esto es lo que a mí personalmente más me llamó la atención, porque hablamos de poblaciones especiales y temas selectos, cosas que ahora sin de plano yo jamás vi en la carrera, específicamente los temas de veneno de serpientes, arañas, alacranes, farmacovigilancia, interacciones fármaco-nutriente, vacunología, que el doctor Ayala nos comentó de una doctora que tenemos el contacto, el gusto de conocer, bases de la suplementación, ayudas ergonutricionales, urgencias médicas, alergias y presensibilidad, no olvidar oftalmología. Y al final de todo el diplomado vamos a generar un taller integrado de casos clínicos para poder aplicar lo que estamos viendo a lo largo de todo el diplomado. Este va a empezar el 28 de febrero. A partir del día de hoy,
están abiertas las inscripciones. En un momento que compartamos el link de asistencia, ustedes se van a poder inscribir con una promoción exclusiva solamente para ustedes. Van a tener la inscripción totalmente gratuita. El programa, comparto a continuación. El programa, si bien ustedes pueden pagarlo de contado, también hay una opción de pago a mensualidades. Sin embargo, si ustedes se registran a este programa desde el día de hoy, ustedes van a tener la inscripción gratis y pues ya solamente quedarían sus mensualidades. Al mes, como estudiantes, quisimos dejarlo lo más barato posible, teniendo en cuenta la calidad de las ponencias y todas las horas curriculares que son. Entonces, tiene un costo de 800 pesos al mes y un certificado digital, el que ven a continuación, con el aval de la Universidad de Navo Cancún, de 700 pesos. Entonces, en ese momento, pues les voy a compartir el link de asistencia para que ustedes puedan registrarse. Agradecemos al doctor Eric Ayala por acompañarnos en este trayecto del área de pregrado, por ser revisor de este programa y pues muchas gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Esperemos que nos puedan acompañar en el programa. Y pues sin más que agregar, también voy a dejar el chat abierto si alguien desea y tiene alguna pregunta con este programa. ¿Ok? Y pueden visualizarlo todo este programa en la página de MedScientific que les voy a colocar en el chat. Es www.medscientific.mx-diplomados. Ustedes pueden ingresar a la página y ahí van a ver la parte de diplomados, el de farmacología, y pueden ingresar al programa y pueden verlo sin ningún problema. En este momento les voy a compartir el link de asistencia para que puedan registrarse. Recuerden que tienen asistencia gratuita, perdón, la constancia de asistencia gratuita el día de hoy. Un segundito. Listo. Si alguien tuviera alguna duda del programa y para que puedan llenar su asistencia, recuerden que la sesión va a quedar abierta unos 5 minutitos más. Y pues nada, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos Saludos, el día de buenas hoy. noches a todos. Saludos, bonita noche.